Muy buenas noches a todos. Gracias por asistir. Para comenzar, le vamos a dar la palabra a Alexander Núñez, el ejecutivo de cuentas de la oficina comercial de ventas de Atlas, de la oficina comercial de Valencia. Alexander. Está tratando de conectar el audio. Ahí está. Hola, buenas noches. ¿Y esa L ahí? Buenas noches. Alexander, ¿estás Doctor conectado? Ocando, ¿por qué aparece esa L ahí? ¿Cuál L? Tapándolo. No, pero no veo nada aquí. Me aparece una L. Yo lo Allá. veo bien, sí me. Bueno, ya, no sé qué sería rarísimo. Ok. Creo que Alexander no se conecta, entonces pongo el video. Sí. Vale. Sí, no, Dale, vamos a ver el saludo de Alexander grabado, porque tiene muy problemas de conexión. Entonces, denme un segundito. Sí. Aquí, de la frente un poquito. Ok. Vamos a compartirles. Muy buenas noches a todos. Atlas y los miembros del Club de Deportes de Valencia, les damos la bienvenida a nuestra 10ª reunión. Todos saben, nos encontramos en fase de incremento en los contagios de COVID-19, por lo que aprovechamos este espacio para recordar que y mantener para las distintas situaciones de salud, así que seguirnos en nuestra red y visitar le doy la palabra a Ximena Sánchez, No, pero el video no corre. ¿Aló? Se fue el audio. Sí, vamos a ver qué pasó, porque el video no se escuchó bien y ahora no está Ximena. Vamos a esperar un momento. Porque eso de Alexander es un video. Sí, era un video grabado. Que es perfecto. Creo que a Ximena se le fue la conexión y obviamente ella es la que estaba poniendo el video. Creo que ya, ajá, ya apareció. ¿No tienes audio, Ximena? Internet. Ya. ¿Cómo estás? Ok, aquí Ok. estoy. Perfecto. Sí, ya. Vale, listo. ¿Alexander o lo vuelvo a poner? Es que el video no se escuchó. Yo creo que el audio estaba muy mal. ¿Lograron escuchar a Alexander? No. No se escuchó, Xime. No, porque internet.
Pero Entonces, ¿lo pongo otra vez? yo creo que como ha corrido el tiempo, pasemos a la presentación del doctor Ocando. Alexander quería dar un saludo de parte de Atlas y la bienvenida de parte de Atlas y de los miembros del Club de Columna de Valencia. Ya estamos todos conectados, entonces sigamos con el programa. Perfecto. Vale. Entonces, ahora le damos la bienvenida al doctor Luis Ocando. Bueno, bienvenidos a todos, en primer término, en esta tercera oportunidad en la que nosotros los estamos acompañando en esta 12ª reunión del Club de Columna Valencia, que ya creo que es una cosa que los une a ustedes y los hace hacer un trabajo excelente. En esta oportunidad tenemos al doctor Luis Ocando, quien es médico egresado de la Universidad de Carabobo, especialista en neurocirugía del Hospital Miguel Pérez Carreño de la Universidad Central de Venezuela y adjunto del Servicio de Neurocirugía de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera en Valencia. Su ejercicio privado lo lleva a cabo en la clínica Dr. Rafael Guerra Méndez con el equipo del Dr. Antonio Daje. Se fue. Creo que se le fue la conexión. Preséntate tú mismo, Luis. ¿Quién nos toca? Sí, ya. Bien, Efren. Vale, doctor, la palabra a usted. Bueno, primero muchísimas gracias, de verdad que quiero agradecerle a la Casa Médica Atlas. ¿Se escuchó su currículum? Sí, sí, perfecto, fuerte y claro. Okay. Bueno, en primera instancia, de verdad, muchísimas gracias a la Casa Médica Atlas. De verdad que es un honor para mí, al Club de Columna, por siempre fomentar este tipo de actividades académicas, que actualmente, bueno, estamos en esta cuarentena. Pienso que el tiempo la mejor forma de aprovechar el tiempo es estudiando todos los días. Yo creo que actualmente todos nosotros hemos estudiado muchísimo y nos hemos actualizado con todos los webinars, y pienso que es una forma bastante interesante de seguirnos actualizando y de seguir aprovechando esta plataforma. También es un honor presentarme frente a muchos especialistas de columna. Sé que soy neurocirujano, de verdad que pienso que ustedes tienen una experiencia muy grande en el manejo de la columna, pero bueno, yo me tomé el atrevimiento de mostrar esta presentación el día de hoy. Espero que sea lo mayor fructífera posible, que bueno, todas las recomendaciones sean dadas. El día de hoy vamos a hablar sobre fracturas de la columna cervical, vamos a hablar sobre el manejo y algunas actualizaciones que conseguí en la revisión. ¿Okay? La columna cervical, como todos sabemos anatómicamente, es una estructura compleja y móvil, compuesta por elementos óseos, articulares y ligamentarios, también musculares, que forman entre sí una unidad funcional. Debemos tener presente, y esto va para todos los residentes, de que la columna hay que estudiarla desde el punto de vista tridimensional, donde anatómicamente tienen unas características especiales. Aquí estoy describiendo una vértebra tipo. En el caso de la columna subaxial, vemos un cuerpo pequeño que está conectado a través de unos pedículos con una angulación aproximada de unos 30-40 grados a unas masas laterales. Estas masas laterales describen unas carillas articulares muy importantes que van a hacer articulación con los procesos vertebrales superiores e inferiores. Los ligamentos de la columna es muy importante conocerlos, las llamadas bandas de tensión. Tenemos la banda de tensión anterior, que va a venir dada por el disco ligamentario y por el ligamento común longitudinal anterior. También está descrito el ligamento común longitudinal posterior por la cara interna del canal vertebral. Y el ligamento amarillo, que va a ser la banda de tensión posterior, conjunto con los ligamentos interespinosos y supraespinosos. Los ligamentos son estructuras muy importantes, nos van a ofrecer estabilidad a la columna vertebral. Y por supuesto, el estudio de las articulaciones es muy importante. En este caso, por la porción posterior, tenemos las articulaciones facetarias o sigapofisarias, que van a ser
van a articular la carilla superior de la vértebra inferior con la carilla inferior de la vértebra superior. ¿Ok? En este caso, vamos a ver que la articulación tiene una proyección aproximadamente de 45 grados, lo que va a brindar resistencia a la movilización del cuello. En la cara anterior podemos ver una articulación muy importante, la articulación intersomática, que su principal representante va a ser el disco. Esto es un tipo de, es una articulación, un tipo síntesis, donde el disco intervertebral va a cumplir un papel muy importante en el rango de movimiento. Por supuesto, mientras más alto es el disco, mayor es el rango de movimiento. Y tenemos unas proyecciones en las porciones superiores y laterales del cuerpo, que son las apófisis uncinadas, que van a permitir a la columna, este tipo de articulaciones va a tener una resistencia en la rotación axial o en el deslizamiento de las vértebras. Por supuesto que tiene que haber una sinergia y una integridad entre todas estas articulaciones para que el movimiento del cuello sea armónico. Hablando de trauma raquimedular, no es más que la energía cinética que se le aplica a un cuerpo dando por resultado una lesión, donde la magnitud, la dirección y el punto del impacto van a ser los factores más importantes en la producción del daño. La posición de la cabeza, del cuello y del tórax generalmente son las que condicionan el mecanismo de lesión. Y por eso es que siempre es muy importante conocer ante una fractura cervical la cinemática del trauma para poder inferir qué es lo que está pasando en la columna. En cuanto a la biomecánica, es muy importante, ¿ok? Vemos que la columna subaxial es la responsable de mucho rango de movimiento en todos los movimientos, tanto de flexoextensión como flexión lateral y rotación. Por supuesto que las lesiones van a estar más asentadas en la zona de transición en vista de que estamos pasando de una columna móvil a un objeto fijo y la resistencia va a ser mucho mayor. Por eso es que en la columna cervical la mayor parte de las lesiones se ubican en las vértebras superiores como la segunda vértebra o en las vértebras más inferiores como son C5, C6 y C7. La epidemiología en Venezuela, como todos sabemos, los trabajos actualmente epidemiológicos no es nuestro fuerte. Podemos generalizar nuestra epidemiología con el resto de países subdesarrollados. El trauma raquimedular representa una alta proporción de la mortalidad en estos casos. El sexo masculino es el más predispuesto. La edad promedio generalmente son pacientes jóvenes y la causa más frecuente son los accidentes de tránsito y caídas. Es un país donde no se respetan las leyes, donde bueno, el control policial es muy pobre, por eso es que el principal accidente que vemos es en motocicletas sin ningún tipo de protección. En cuanto a la fisiopatología, vemos que tenemos dos mecanismos, el mecanismo primario y secundario. El primario implica una lesión mecánica inicial debido a la deformación local y transformación de la energía. Esto es un proceso que es irreversible. ¿Okay? Es evitable, pero es irreversible. En cuanto a los mecanismos secundarios, son aquellos procesos bioquímicos y celulares que se van a dar de minutos e incluso hasta semanas desde que se produce el mecanismo primario. Estos son los procesos que son reversibles y actualmente los estudios farmacológicos y los estudios experimentales lo que tratan es de abogarse en estos mecanismos secundarios para así evitar mayores daños. Las escalas clínicas iniciales, como le dijo el doctor Efraín en su ponencia, la escala de Asia a mí me parece que es la mejor escala para cuantificar el estado clínico del paciente. En cuanto al diagnóstico, tenemos nuestro caballo de batalla, la rayos X. La rayos X nos proporciona incluso hasta un 70% de sensibilidad. Tiene unas limitaciones. Primero, que debemos tener unas buenas proyecciones. Tenemos que tener una visión completa de la columna cervical para evitar lesiones desapercibidas que muchas veces hasta un 15 o un 20% se pasan por alto.
Disculpe, doctor. Doctor, disculpe un segundo. Hay algunos médicos que están diciendo que escuchan muy bajito. Yo lo escucho bien, pero ¿podría chequear el volumen de su computadora, por favor? Déjame ver. ¿Me oyen? Si pueden decir por el chat, sí, 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 por favor. ¿Me oyen ahí bien? Perfecto, se escucha Ok. bien. Muy bien, excelente. Disculpe, doctor. Adelante. Por supuesto que, bueno, continúo. Una buena técnica radiológica nos va a demostrar una alineación adecuada de la columna, nos va a dar signos indirectos de edemas de partes blandas que nos hagan suponer que hay una lesión subyacente, por lo que su uso actualmente en los últimos guidelines es un poco reservado. Por supuesto que el gold standard es la tomografía de cráneo, la tomografía simple con cortes multiplanares. La tomografía nos enseña elementos óseos muy importantes y signos de fracturas y de listesis que no podamos evidenciar con la rayos X simple. Tiene una sensibilidad del 99 al 100% y debe ser realizada con cortes milimétricos y en multiplanares para poder ver bien las características de las lesiones. Por ejemplo, aquí donde vemos un empotramiento facetario de una faceta derecha, donde se ve claramente el signo de dislocación que en las rayos X a veces no es tan evidente. Por supuesto, la reconstrucción 3D nos enseña mucho más detalle, nos enseña a ver más la fractura y en un principio es recomendable verlas para terminar de entender la anatomía. La resonancia magnética, su solicitud en estos casos está discutido en los eventos agudos. Particularmente creo que es una herramienta muy útil que nos permite ver elementos blandos, nos permite ver el estado de la médula espinal, si hay discos traumáticos, hematomas, si tenemos dudas y estabilidad, ya que es muy sensible para ver las lesiones ligamentarias. Tiene mucha sensibilidad, poca especificidad. Y también ofrece un valor pronóstico. En el 2017 se realiza un estudio donde se relaciona la resonancia magnética de las 48-72 horas con el pronóstico de los pacientes en trauma raquimedular. Vieron que aproximadamente, concluyeron que una intensidad de señal mayor a 45 milímetros en el plano sagital, en una secuencia potenciada en T2, va a tener un peor pronóstico y un peor resultado en los pacientes. En cuanto al manejo inicial, las normas básicas de la TLS, una vía aérea permeable, una ventilación adecuada, que el paciente no amerite o no ventilación mecánica, que es muy importante en estos casos, una circulación adecuada para mantener una buena perfusión, la cuantificación del déficit neurológico y la exposición al ambiente, asociando también patologías que estén acompañadas al trauma. Tenemos que saber que es un manejo multidisciplinario. Tiene que ser un manejo multidisciplinario entre organismos de choque, unidad de terapia intensiva, cirugía de columna y neurocirugía. Desgraciadamente en nuestros hospitales no contamos con unidad de terapia intensiva para todos los lesionados o fracturados medulares, pero no por eso debemos que tenerlo bien claro de que son pacientes que necesitan cuidados intensivos. Las medidas farmacológicas actualmente, controversias en todos los ensayos clínicos actualmente, todos suspendidos. La AO hace un mes suspendió el último ensayo que era el Risusol, que se utilizaba para evitar los daños secundarios por falta de financiamiento. Pasaron las primeras etapas en prácticas en animales y cuando fueron a lanzarlo en estudios humanos, lo suspendieron por costo. Por supuesto, la debatida metilprednisolona. La ANS contraindica su uso en el 2013, que peores son los efectos secundarios que los beneficios. La AO España en el 2016 recomienda su uso siempre y cuando sea utilizada dentro de las primeras 8 horas del trauma y siempre poniendo presente la edad y las comorbilidades del paciente. Pero actualmente el manejo se tiene que basar en una reducción, en una descompresión y en una estabilización temprana con una buena perfusión de los tejidos. Una buena perfusión manteniendo una presión arterial media entre 85 y 90 milímetros de mercurio nos garantiza una buena perfusión. Es muy difícil en presencia del trauma raquimedular y por eso es que tenemos que tener un manejo conjunto con las unidades de terapia.
pero que es una descompresión temprana. La descompresión temprana es aquella que es llevada dentro de las primeras 24 horas. El estudio Stasis lo demostró en 313 pacientes, hasta un 20% de sus pacientes consiguieron mejoría de hasta 2 puntos en la escala de ASIA a los 6 meses de estudio. Tenemos que clasificar las fracturas. Para eso necesitamos una clasificación que nos proporcione un lenguaje común, que tenga consistencia en el diagnóstico y en el tratamiento de las lesiones. Pienso que la clasificación más actualizada es la AO, presentada en el 2016, y describe las lesiones basadas en 4 criterios. La morfología de la lesión, que quiero que se lleven esto bien claro, que va a venir asociada al mecanismo del trauma. La lesión facetaria, el estado neurológico y unos modificadores especiales. Pero, ¿cómo va a ser este mecanismo del trauma? ¿Cómo describen ellos las fracturas dependiendo de la morfología de la lesión? 1. Si la fractura es por carga axial, generalmente las clasifican como tipo A, donde es una fractura de tipo compresiva. Si en la fractura hay un elemento de distracción, en este caso, pero con integridad de alguna de las bandas posteriores, se clasifica como tipo B. Y si en la fractura hay un elemento de traslación en cualquiera de sus ejes, ya directamente la clasificamos tipo C. Pero, ¿cómo debemos clasificarla? Yo pienso que la AO da la recomendación de que la principal clasificación debe ser desde el... que tengo aquí un problema con la barra. Que la clasificación debe llevarse a cabo viendo la radiografía y tratando de observar lo que sea más notable. ¿Qué es lo más notable de una radiografía? Que haya un proceso de traslación. Entonces, hacemos la interrogante, ¿hay alguna separación completa? Si hay separación completa en la imagen de fractura, de una vez la clasificamos como tipo C. Tipo B, si tiene que haber una separación, pero con una unión parcial de los elementos anatómicos. En este caso la clasifican como una tipo B. Y para eso hay que estudiar las bandas de tensión, anterior o posterior. Y los tipo A generalmente son fracturas que van a venir asociadas a fracturas del cuerpo vertebral por carga axial. Dentro de ellos las subclasifican. En este caso, la A0 es una fractura que no compromete la estabilidad de la columna vertebral y generalmente envuelve una fractura de una espinosa o de una lámina, pero que es una fractura que no compromete la estabilidad de la columna. La fractura tipo A1 es una fractura compresiva que compromete un emplate sin compromiso del muro posterior, ¿ok? Como podemos ver aquí. Las fracturas A2 son conocidas como las fracturas tipo pincer o split. Son aquellas fracturas coronales que involucran ambos platillos vertebrales con preservación de la pared posterior del cuerpo vertebral. Las fracturas A3 o bursts incompletos son aquellas fracturas que comprometen un platillo, sea superior o inferior, pero con compromiso del muro posterior. Y las fracturas tipo A4 o bursts completos son aquellas que comprometen tanto el muro, el emplate superior, emplate inferior y el muro posterior. Ya pasamos las fracturas por compresión. Ahora vamos a las fracturas tipo B. Recuerden, son fracturas de distracción, pero que tienen que estar unidas o al menos parcialmente lesionadas las bandas de tensión, porque si no hubiese una separación completa y estas ya fuesen ya toman una clasificación tipo C. Las tipo B1 son aquellas clasificaciones que tienen un trazo únicamente óseo. Son las mismas conocidas como la fractura Chance en las fracturas toracolumbares. Son muy poco comunes en las cervicales. Las fracturas B2 son aquellas que tienen un trazo óseo y ligamentario o ligamentario únicamente. El tipo de fractura B3 son las fracturas que van a venir dadas por movimientos de hiperextensión, donde hay un fallo de la banda de tensión anterior. Es la fractura típica de la columna anquilosada de los abuelitos cuando caen de frente, donde hay una fractura por hiperextensión. Y la fractura tipo C ya hay un elemento completo de traslación. Esta traslación puede ser en cualquier plano, ¿ok? Si no entienden,
pueden interrumpir sin ningún problema. Como la columna cervical ya es un poquito más complicada, también hay unos ítems que es la lesión facetaria. La lesión facetaria tiene 4 grados. F1 es una fractura menor, donde el trazo de fractura es menor a 1% y compromete menos del 40% de la masa lateral. F2 es una fractura donde el trazo es mayor a 1 centímetro con compromiso de más del 40% de la masa lateral. F3 es una fractura complicada, es una fractura muy inestable, es la llamada masa flotante. Es una fractura ipsilateral de pedículo, ipsilateral de masa lateral. Hay que estar pendiente en este tipo de fractura, en vista que si se va a hacer una artrodesis por vía posterior, hay que irse un segmento obligatoriamente por arriba y por debajo. Es una masa flotante. Y F4, vemos que es una luxación con sus representantes. Puede ser una fractura que puede estar subluxada, una fractura que puede estar encaramada o completamente dislocada en este caso. También está el ítem BL, que se utiliza cuando la lesión facetaria es bilateral. En cuanto a la neurología, se describen 5 parámetros que son N0, paciente sin déficit; N1, un paciente que tuvo un déficit transitorio, pero que lo recupera en el momento que estamos evaluándolo; N2, la presencia de radiculopatía; N3, cuando hay una lesión incompleta; 4, cuando hay una lesión completa; NX es no evaluable, aquellos pacientes que están en estado de coma. Y está un tipo que es el tipo más, que es para la compresión medular continua en presencia de un trauma. Esto se especifica para los síndromes centromedulares por enfermedad condilótica cervical. Y tenemos 4 modificadores. M1, una lesión discoligamentaria sin disrupción, como podemos ver aquí en la resonancia magnética, donde se ve una evidencia de una lesión ligamentaria sin disrupción. M2, una hernia discal traumática. M3, factores que condicionen una columna rígida, como son el DISH, osificación del ligamento longitudinal posterior, o en este caso también espondilitis anquilosante. Y M4, lesión de la arteria vertebral. Su diagnóstico puede ser por angioresonancia, angiotac o incluso arteriografía. ¿Cómo vamos a clasificar la nomenclatura o cómo vamos a hacer la nomenclatura? En primera instancia vamos a colocar la lesión primaria, que en tipo A debe ser la vértebra afectada; tipo B y C hablamos directamente del segmento afectado. Las lesiones tipo B se deben especificar si vienen acompañadas o no de una lesión secundaria. Y los modificadores se colocan entre paréntesis. Primero se describe la faceta derecha, luego se define la faceta izquierda, estado neurológico y el modificador. Tenemos un ejemplo. C7T1C, ya sabemos que es una fractura por traslación, donde hay un compromiso F4, una dislocación bilateral de facetas, en este caso por ser BL, con un déficit neurológico completo. Tenemos esta otra clasificación, C5-C6-C, es una fractura por traslación, entre paréntesis C5A2. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo vertebral de C5 sufrió una fractura por compresión con traslación. ¿Ok? Otro ejemplo, C3-C4-C, entre paréntesis F4. Vemos que en C3-C4 hay una lesión por traslación. F4, una lesión unifacetaria, en este caso una fractura con dislocación de la faceta. Clasificamos, yo sé que es un poco complicado la clasificación de la fractura, pero pienso que usándola y yendo aprendiéndonos los ítems va a ser mucho más fácil entender. Una vez que clasificamos la fractura, tenemos que hablar de si es estable o no es estable la fractura para tomar una decisión. Y en el año 2006, el grupo de estudio de trauma de columna, liderizado por el doctor Vaccaro y el doctor Dvorak, describen la clasificación SLIC. Particularmente yo siempre hago esta clasificación, es una clasificación que nos da idea de la conducta quirúrgica que podemos hacer, y ellos toman 3 elementos a evaluar.
La morfología de la lesión, que igual que la clasificación AO, toman las fracturas por compresión, por estallido, por distracción o por rotación traslacional. Es lo mismo. Vemos aquí que pueden ser fracturas tipo A, tipo B o tipo C. Evalúan el complejo discal y ligamentario en intacto, indeterminado 2 puntos, y si hay una disrupción completa 3 puntos, y el estado neurológico. 1 punto si hay radiculopatía, 2 puntos si hay un déficit completo, 3 puntos si hay un déficit incompleto, y colocan ¡+1 para una lesión compresiva persistente. Esto es en los casos también de enfermedad espondilótica cervical. Si hacemos la sumatoria mayor o igual a 5 puntos, ya es una fractura que es quirúrgica. Menor o igual a 3 puntos, generalmente le dan tratamiento conservador, y 4 puntos va a depender de muchos factores asociados al trauma. De ellos, por supuesto, derivan esta serie de flujogramas para tratar de buscar una decisión y qué abordaje tomar en la fractura. En resumen, por supuesto que todo compromiso anterior debe ser tratado por una vía anterior. Las fracturas por hiperextensión, ellos plantean tratarlas por vía anterior, pero si en presencia de una columna rígida, ya sea un DISH o una osificación que comprometa la estabilidad de la columna, recomiendan un tratamiento con una artrodesis 360, y la gran duda viene en los manejos de las fracturas tipo B y C, donde hay afectación facetaria, donde actualmente no sabemos si utilizar una vía anterior, una vía posterior o una vía 360. Y de ahí, bueno, de todo este estudio ellos sacan sus recomendaciones. Con muy fuerte recomendación, ellos plantean que una lesión uni o bilateral de facetas puede ser tratada tanto por vía anterior o por vía posterior, siempre y cuando no haya fractura del cuerpo vertebral ni herniación discal. El abordaje va a depender de la preferencia del cirujano y del paciente. En las lesiones uni o bilaterales de facetas, donde haya una fractura por compresión, en este caso una A1, en ausencia de herniación discal, se pueden tratar por una vía posterior. Y como recomendación, como su tercera recomendación, pero con muy baja evidencia, hablan que la lesión uni o bilateral de facetas asociada a una fractura por estallido o teardrop debe ser tratada por una vía de 360 grados. Particularmente si hay gran inestabilidad, como por ejemplo en las fracturas de facetas. De ahí, por supuesto, derivan muchísimos estudios. Actualmente, este fue el último estudio que conseguí en la literatura del 2020. Un seguimiento de 159 pacientes realizado en un periodo de 10 a 17 años. Realizan 92 abordajes por vía posterior, 67 abordajes 92 por vía anterior, 67 por vía posterior. No encuentran diferencia significativa en cuanto a las escalas clínicas y concluyen que el abordaje anterior es mejor que el abordaje posterior para preservar la lordosis cervical y da mejores resultados a largo plazo. Por su contraparte, en España trataron 21 casos de fracturas tipo C, realizaron 17 casos por abordaje posterior, lograron una reducción completa en 13 y únicamente 4 casos lo hicieron por vía anterior. Y a ellos les impresionó que el abordaje por vía posterior permite una mejor reducción y estabilización. Por eso es que el manejo de este tipo de fracturas actualmente es bastante controversial. En resumen, este tipo de fracturas, las fracturas tipo C, tienen un manejo bastante controversial. Tenemos que evaluar muy bien la integridad del complejo discal ligamentario y la integridad de las facetas. El abordaje siempre va a depender de la preferencia del cirujano y debemos individualizar cada paciente para ver cuál es la mejor opción en el tratamiento de la fractura. En definitiva, en las luxaciones de facetas asociadas a un déficit neurológico, la reducción temprana siempre va a ser la norma, ya sea por vía abierta o cerrada, ya que indirectamente estamos logrando nuestro objetivo principal, que es una descompresión del canal vertebral. Hablando de reducción cerrada, tenemos que nombrar la tracción cervical. Pienso que es un elemento de gran ayuda que ofrece muchísimas ventajas, simplifica el manejo de fracturas y logra una descompresión temprana que en nuestro medio y en la actualidad
la resolución de la fractura o la resolución quirúrgica definitiva es muy difícil. Debemos conocer la tracción cervical. Pienso que es de gran ayuda actualmente en nuestros hospitales. Las limitantes para hacerlas, la disponibilidad de rayos X control en todo momento. El material, vamos a observar que necesitando un cabezal, por ejemplo, en el caso de mi hospital, donde no contábamos con un cabezal de tracción, con un cabezal de neurocirugía que teníamos, realizábamos las tracciones con bastante éxito. La disponibilidad de resonancia magnética es una de las gran controversias y hay que hacerse las preguntas básicas para ver si necesitamos o no una resonancia magnética, como lo son la asociación de déficit neurológico ante el trauma, en el tiempo que vamos a tener la resonancia magnética. En nuestros centros asistenciales no contamos con resonancia magnética en nuestros centros privados, en nuestros centros públicos, y la disponibilidad de quirófano es un factor bastante importante en el momento de realizar una tracción cervical. En el año 99 ya se dejó claro que la recomendación de utilizar resonancia magnética o no ante un déficit motor para realizar una tracción cervical no es necesario. Por supuesto que tenemos siempre casos especiales como este es un paciente de 20 años, una caída de altura, una luxación C3, C4, donde observamos una disrupción discal, pacientes sin déficit neurológico con una dislocación facetaria. ¿Verdad que es bastante discutible si es un caso donde podemos hacer o no una tracción cervical en vista del riesgo que tenemos de producir un déficit neurológico? Las contraindicaciones, pacientes inconscientes o poco cooperadores, fracturas craneales conminutas, y en este caso las luxaciones atlanto-occipitales son contraindicaciones absolutas para hacer tracción cervical. Esto, como le dije, por supuesto que a nosotros la tropicalización nos abre la mente a muchas creaciones. Nosotros creamos este sistema de tracción cervical con una polea de traumatología, un cabezal, el cabezal de Suyita. Por supuesto que no lo tenemos disponible en todo momento porque se opera el cráneo o se hace la tracción cervical, pero en algunos casos que queríamos hacer tracciones cervicales lo utilizamos con bastante éxito. En este caso nosotros realizábamos tracciones seriadas, iniciábamos con una carga inicial de peso de 10 kilos y íbamos sumando 5 kilogramos por segmento. La literatura describe que se pueden utilizar rangos de 30 hasta 60 kilos con un incremento progresivo de cada 20 minutos y un control radiológico que es muy importante. El uso de benzodiazepinas en este caso es bastante útil, ya que va primero a calmar al paciente, va a provocar, va a ser un ansiolítico bastante importante y un miorrelajante que nos va a ayudar a realizar la maniobra. Una vez que nosotros desempotramos la faceta, podemos realizar maniobras especiales como es la rotación hacia el lado ipsilateral del encastramiento, en este caso en empotramientos unilaterales, o la compresión de la apófisis espinosa por vía posterior en empotramientos bilaterales. Si hay déficit, por supuesto, hay que suspender la tracción seriada y inevitablemente tenemos que solicitar una resonancia magnética para ver qué es lo que está pasando, si es un elemento anterior o un elemento posterior. Y al corregirlo, disminuimos el peso a un 50%, mantenemos al paciente en tracción con ortesis cervical por el riesgo de que se pueda luxar nuevamente. Y traje unos ejemplos y quisiera que todos participaran para que me den sus comentarios en cuanto a los ejemplos que voy a presentar. No sé si pueden... ¿Ah? Si quiere, doctor, ellos pueden ir diciéndolo por el chat y yo se lo voy leyendo para evitar que pero no la congestión de micrófonos. ¿O tú quieres, usted quiere que la gente participe con los...
Sí, quisiera que todos participaran para que dieran sus comentarios, que estos son unos casos que voy a presentar. Ok, entonces levanten la mano abajo en el Zoom, tienen cómo levantar la mano y yo les voy dando la palabra, para que no se nos vuelva esto un desastre. En este caso, por ejemplo, tenemos un paciente de 22 años con una caída de altura, un déficit medular incompleto, donde vemos una clasificación AO C6, C7C, una fractura por traslación. Vemos las lesiones secundarias en el cuerpo de C6, donde observamos una fractura A3. ¿Qué quiere decir esto? Es una fractura donde hay una lesión de un emplate con compromiso del muro posterior. Y el cuerpo de C7 tiene una clasificación A1, una fractura únicamente del emplate superior. Una dislocación bilateral de facetas con un déficit neurológico incompleto. Este fue un caso bastante interesante que realizamos. Vimos que había un elemento traumático bastante importante con lesión de elementos anteriores y posteriores. Y este es un caso donde se realizó en primera instancia. Vemos la resonancia magnética, la lesión de los elementos, la hiperintensidad, vemos que es una disrupción completa. En este caso, se realizó primero una reducción por vía posterior, colocamos unos tornillos transfacetarios C5, C6, acompañados con unos tornillos transpediculares C7, T1. Logramos una reducción en un primer tiempo bastante aceptable, ¿ok? Era una fractura que tenía bastante tiempo. Y luego decidimos hacer una vía anterior, donde terminamos de hacer una reducción y colocamos una cesta de corpectomía. Vemos la descompresión aceptable del canal medular. Un paciente que empezó con un ACAB, ya actualmente, afortunadamente, se está parando de la silla, más o menos, tiene un grado C. Tenemos otro caso, un paciente de 58 años con una caída de altura, un déficit medular completo, una fractura C6, C7 tipo C, una lesión facetaria unilateral con un déficit neurológico completo. Este paciente lo llevamos a una tracción preoperatoria, donde logramos una buena alineación de las estructuras óseas. Y posterior a la alineación decidimos hacer una vía anterior, donde colocamos un injerto tricortical de cresta ilíaca acompañado de una placa anterior. Un caso bastante interesante, un paciente de 25 años con un accidente de moto, ¿verdad? Un ACAD, un déficit medular incompleto. Describimos una fractura tipo C5A4, un burst incompleto, con la particularidad que hizo una migración de elementos óseos y discales al segmento superior. Este caso lo decidimos atender por vía anterior. Hicimos una corpectomía de 2 niveles para poder descomprimir bien el canal, en vista de que en el segmento superior habían restos óseos y discales que fueron imposibles extraer únicamente con la corpectomía del cuerpo de C5. Aquí tenemos otro caso bien representativo, un paciente con un déficit medular incompleto, una caída de altura, una fractura C5 tipo A4. A4 sabemos que es un burst incompleto. Vemos el compromiso del muro posterior, del platillo superior, del platillo inferior, asociado a una contusión medular. Incluso se observa el trazo de fractura que envuelve ambos platillos y el cuerpo posterior. Y en este caso decidimos hacer una vía anterior. Hicimos una descompresión del canal, una corpectomía y suplementamos la artrodesis con una cesta, una malla de corpectomía y una placa cervical anterior. Este es el último caso, un paciente que tuve la oportunidad incluso de operar en conjunto con el doctor Efren Peña en el hospital. Este caso me dio una lección bastante importante de tomar cuenta los modificadores o lo que significa una columna rígida. Este caso fue una fractura C5, C6 tipo C. Observamos la traslación del segmento. Una fractura bilateral con una luxación bilateral de facetas, un déficit neurológico incompleto.
y un modificador N3, donde pueden ver la osificación prácticamente completa de todos los elementos de la columna. En este caso habíamos decidido hacer una vía 360 grados. Comenzamos con una vía posterior con una buena reducción de la columna. Tuvimos que parar la cirugía por inestabilidades hemodinámicas del paciente. En el postoperatorio inmediato, el paciente vuelve a presentar un déficit neurológico dado por un déficit respiratorio agudo, y en el control observamos que hubo una falla del material con una pérdida del tornillo y una lesión nuevamente con una listesis del segmento. Tuvo que ser reintervenido el paciente. En este caso volvimos a intervenir por vía posterior, colocamos un tornillo de rescate y complementamos la artrodesis por vía anterior con una placa cervical anterior. Como conclusiones, tenemos que saber en esta charla, como conclusiones, es importante conocer las estructuras en riesgo en el traumatismo de la columna cervical. La evaluación de las estructuras y de los pacientes debe ser siempre individualizada. Y la alineación y la artrodesis debe ser basada en los principios biomecánicos. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario? Y doctor, ahora abrimos la sesión de preguntas y respuestas, porque el que quiera participar puede hacerlo o por el chat o abriendo su micrófono para participar. Para esto nos quedan solamente 15 minutos, porque faltan 5 para las 9 y tenemos hasta las 9:15. 9:10, 9:15. Bueno, Luis, buenas noches a todos. A Luis, hermano, te felicito, excelente ponencia. Lograste sintetizar de una forma bastante objetiva lo que representa el manejo de la lesión de la columna cervical subaxial. Sin duda alguna, tocaste los elementos más importantes y más básicos en este tipo de lesiones. Solamente queda acá, reforzar lo que ya bien dijiste, que el manejo siempre tiene que ser multidisciplinario y buscando pues mantener esos parámetros iniciales siempre de perfusión, de una buena mecánica hemodinámica del paciente, buscar hacer la descompresión temprana en las primeras 24 horas, y eso es lo que nos va a ayudar a que el paciente tenga, de pronto evitar esa lesión secundaria y terciaria que ya todos conocemos, y si el paciente tiene posibilidad de recuperar algo de la función neurológica, que en estas lesiones son tan altas, son muchas veces muy discapacitantes, son valoradas. De verdad, muchas gracias por tu ponencia, excelente. Bueno, y un abrazo enorme. Doctor Ocando, gracias, doctor Efren. Doctor Ocando, el doctor Daher le pregunta, primero le dice que es una excelente presentación y le pregunta, se me fue, ¿cómo hacemos en los hospitales sin TAC y sin quirófano? Bueno, si no tenemos tomografía y no tenemos quirófano, tenemos que barrernos de la rayos X. Por supuesto que la conducta inicial en este caso siempre tiene que ser la descompresión para tratar de evitar el déficit neurológico. Pienso que en estos casos la tracción cervical nos ayuda muchísimo. Primero hay que cuantificar el déficit neurológico. Si es un paciente sin déficit, deberemos esperar por un estudio, porque realizando una maniobra en un paciente sin déficit podemos causar más daño. Podemos causar un daño neurológico que no tiene. Okay. Si hay... No, perdón, adelante. Si estamos en presencia de un déficit neurológico, tenemos que identificar en la rayos X si hay un segmento afectado, y la tracción cervical en este caso pudiese ser una opción para lograr una buena alineación y descompresión de elementos neurales. Ok. Hay muchos comentarios que lo felicitan, dice que está muy bien resumido, que es excelente la presentación. Dice, felicidades, doctor Ocando, excelente presentación, destacando siempre nuestra lucha en pro de hacerlo mejor, más allá de las limitaciones que se presentan. Doctor, olvidó mencionar, o no escuché, la doctora Mari Nóbrega, o no escuché cuando refiere al fisiatra esos pacientes con trauma cervical. ¿Cuándo refiere a estos pacientes con trauma cervical al fisiatra?
Bueno, los pacientes con trauma, dependiendo. Si es antes de la, por supuesto que, como ya lo habíamos visto anteriormente, si estamos esperando por una conducta quirúrgica, que generalmente es el común denominador en nuestros hospitales, por supuesto que la intervención fisiátrica empieza de inmediato. El paciente en cama, así no logremos una estabilización completa de la fractura con una órtesis cervical, el paciente tiene que ser sometido a rehabilitación. Y posterior a la estabilización de la columna, de inmediato. Nosotros incluso los pacientes cuando son intervenidos quirúrgicamente, el día siguiente ya el servicio de rehabilitación, por lo menos en nuestros hospitales, ya estaba iniciando las medidas iniciales, ¿no? Excelente. Bueno, muchos saludos a la doctora Nora, fue la ponente anterior. El doctor Snow le dice, excelente presentación, y le dice, ¿cuál es su postura ante el uso de metilprednisolona? Mira, yo tengo, bueno, mi posición con el uso de la metilprednisolona es, yo pienso que es un medicamento que es útil siempre y cuando se utilice evaluando los factores de riesgo. En pacientes jóvenes, en niños, en pacientes que no tengan comorbilidades asociadas, pienso que yo particularmente los uso como lo especifica el esquema NACIS, calculando una dosis de carga y una infusión a las 24 horas, yo lo utilizo. Si estamos en presencia de un paciente mayor que está presente muchas comorbilidades, un déficit neurológico completo, ahí sí es más cuestionable el uso de la metilprednisolona. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quiere hacer alguien vía chat? A ver, le da las gracias al doctor Snow. El doctor Douglas desde Maracaibo le dice que excelente, que muchos saludos. El doctor José Antonio González tiene la mano levantada. Vamos a reiniciarle el audio para que pueda hablar. Buenas noches. Buenas noches, ¿me oyen? Hola Luis, ¿cómo están? Bien, muy bien, Saludos, chévere. saludos a todos, felicidades por la presentación. Gracias. Bueno, esto es un tema bastante interesante para tanto neurocirujanos así como especialistas en columna, en vista de las limitaciones que tenemos en nuestros centros. Porque muchas preguntas que son válidas, como la que realizó la doctora Díez y el doctor Dager. ¿Cómo hacemos sin tomografías? ¿Cómo hacemos sin rayos X? Para el momento, sabemos que tenemos algo que se llama tiempo medular, que mucho más rápido ataquemos la lesión, mejor es el pronóstico para el paciente. Tuve la oportunidad de trabajar en un trabajo en Colombia en conjunto con Global Neurotrauma, en la cual, bueno, ya se sabe de que la descompresión temprana o realizando un control de daño, el paciente evoluciona satisfactoriamente. La pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros acá en Venezuela con tantas limitaciones? Muchas veces nos dicen que nosotros somos magos, no es ser mago, sino que tenemos una incidencia de los pacientes en una recuperación mucho más difícil porque lamentablemente el diagnóstico es mucho más tarde. Bien, quiero invitar al público presente, en este caso a los neurocirujanos, a investigar, escribir aquí en Venezuela para representar nuestro trabajo fuera de Venezuela y bueno, poder llevar fuera de nuestra frontera lo que realizamos los venezolanos. Un gran abrazo y felicitaciones. Gracias. Adelante, doctor. No, hay una pregunta, doctor. ¿Va a hacer algún comentario, doctor, con respecto a eso último que planteó él? ¿No? Bueno, el control de daño, claro, nosotros tenemos que valorar siempre, si no tenemos ningún estudio de imagen, mira, yo creo que es muy difícil lo que nosotros podamos hacer. Por supuesto que clínicamente podemos sospechar a qué nivel se encuentra una lesión. Pero en este caso la columna cervical, como es una columna muy inestable, si nosotros hacemos una descompresión, es muy fácil de que la columna se siga inestabilizando más. Nosotros tenemos que colocar algo que nos dé sostén. O sea, podemos descomprimir si tenemos la disponibilidad de un aloes que nos va a garantizar una inmovilización completa de la columna, lo podemos hacer. Pero de verdad que en estos casos el no tener una artrodesis definitiva es bastante
difícil, ¿no? En este caso. Okay. Es que tenemos que tener alguna evidencia de lesión para poder actuar. Vale, tenemos una pregunta del doctor Luis Áñez. Con una fractura tipo C, de decidir abordarla por vía posterior, ¿cuántos segmentos involucra en la artrodesis? Saludos desde Maracaibo, hermano. ¿Cómo estás, Luis? Fue compañero mío en la residencia asistencial por allá. Los segmentos, dependiendo si únicamente lo vamos a hacer por vía posterior, se recomienda 2 segmentos por arriba y 2 segmentos por abajo. Si únicamente vamos a hacer la vía posterior, porque son lesiones tipo C, las lesiones tipo C son muy inestables, hay compromiso de la banda de tensión y de los ligamentos que ofrecen mucha inestabilidad a la columna. Ok. El doctor Dájar, aunque usted ya habló del tema, pero repite, tenemos estudios de imagen limitados, solo rayos X, ¿qué hacemos? Con la si tenemos rayos X, sí podemos intervenir. ¿Okay? Podemos observar si hay un elemento compresivo por vía anterior, en la rayos X nos lo demuestra, si hay fracturas de los elementos posteriores. Yo pienso que únicamente con las rayos X, si no tenemos más nada a la mano, actuamos. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Pareciera que no. Tenemos todavía unos 5 minutos más. Si alguien quiere hacer alguna acotación, algún comentario, agregar algo. Parece que todo quedó muy claro. ¿Quedó claro todo? ¿Hay muchas dudas? No, Bueno, parece, imagínense. Afortunadamente. Afortunadamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Fue ya va. El doctor José Manuel dice, ¿cuál es el módulo de elasticidad y de plasticidad de los músculos y de los ligamentos nucales en una fractura tipo C, donde se puede pensar que los ligamentos del disco y los intervertebrales están rotos o parcialmente rotos? Esto es en consideración con el peso que ocupa para la tracción axial. Bueno, no, eso hay que evaluarlo, dependiendo. Por eso es que las tracciones se realizan seriadas. ¿Okay? No podemos iniciar con una carga de mucho peso, ¿no? Porque podemos incluso hacer una separación completa de los elementos. Por eso es que se comienza con bajo peso y con controles radiológicos cada vez que vamos aumentando el peso. Eso es importante. Ok. Las fracturas tipo C, por supuesto que envuelven lesiones muy severas de los ligamentos, pero generalmente se utilizan más cuando hay luxaciones facetarias. Ok. Bueno, ahora creo que sí, podemos ver, comienzan, el doctor pregunta si doctor José Manuel, ¿comienzan siempre con 10 kilos? De 5 a 10 kilos, generalmente comenzamos con 5 kilos, la bibliografía señala que se comienza de 5 a 10 kilos y vamos sumando 5 kilos por segmento, ¿no? Y cada vez que se realiza un aumento hay que hacer un control de rayos X. Por supuesto que la cantidad de pacientes que llegan a nuestros centros asistenciales no nos da chance a todos de hacer una tracción cervical, ¿no? Porque en una noche que nos llegan 3 o 4 lesionados o 3 o 4 fracturados, es prácticamente imposible con todas las limitaciones que tenemos. Ok. Bueno, ahora ahora... hay una pregunta de la doctora Priscila Rojas. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Has podido hacer, perdón, disculpa, Priscila Rojas, ¿has podido hacer seguimiento al caso con implante tricortical? Bueno, he tenido poca experiencia con el implante tricortical. Yo realicé unos pocos. Por supuesto que nuestros pacientes los seguimientos son muy difíciles. Tengo contacto con 2 de ellos que se han mantenido bien. Los seguimientos en las rayos X han mantenido una buena lordosis, han logrado una buena fusión, pero generalmente el seguimiento actualmente es muy difícil. Ok. El doctor Juan Jiménez dice tracción con compás de Gardner o Aristizábal, usando el 10% del peso al inicio de la fractura. Ok. Ok. Ajá. Y el doctor José Manuel dice exacto.
O sea, que usted también está de acuerdo con eso. Sí, sí, es que son varias fórmulas. El seriado tiene varias fórmulas de iniciarlo. Esta es una forma donde se empieza con el 10% del peso corporal. Ok. Bueno, fue un placer acompañarlos nuevamente en esta oportunidad en la reunión del Club de Columna Valencia, que es realmente una cosa muy exitosa y muy concurrida y además motivante, ¿no? Que ustedes estén haciendo este trabajo, además apoyados por el patrocinio de Atlas. Adrián Urdaneta dice, se tuvo una experiencia con este sistema, perdón, otro más, disculpen, ya estábamos despidiéndonos, pero aquí hay algo importante. Se tuvo una experiencia con este sistema de tracción que resultó muy positiva bajo el concepto explicado por el doctor Ocando, logrando reducción de la lesión facetaria tanto uni como bilateral. Excelente, brother, un abrazo. Gracias, Adrián. Ok. Mi compañero. Qué bueno, qué bueno. Carolina, ¿quieres decir algo para despedir en nombre de Atlas? Agradecer y que estamos en estrecho contacto. Recuerden visitar nuestro Instagram, @atlasvenezuela, y nuestra página serviciosmedicosatlas.com. Allí encontrarán y podrán compartirla con los colegas que no pudieron conectarse. Colgaremos, como se dice, la conferencia del día de hoy del doctor Ocando. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes y seguimos en contacto. En 15 días otra vez nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias por la oportunidad. Feliz noche. Feliz noche, hasta luego.